Saludos, distinguidos alumnos. Nuevamente vamos a continuar con la serie de ejercicios que hemos venido trabajando de la unidad 6.2 de su libro de texto. Para esta ocasión, para este video, pues vamos a realizar los ejercicios que habíamos propuesto anteriormente, que era el número 20, el 22, también habíamos dejado el número 24 y el número 28. Y pues voy a extenderme realizando algunos otros ejercicios para poder tener un conocimiento más amplio de esta parte de volúmenes. Entonces voy a copiar esta figura que es la figura emblemática para este ejercicio. Entonces lo vamos a copiar, vamos a generar una pequeña región y nos vamos a ir a nuestra pizarra que tanto hemos utilizado en estos días. Entonces la voy a poner acá y sobre eso tal vez sea prudente poder conservarla. Entonces vamos a ver si la puedo guardar acá en la biblioteca. Creo que puedo hacer lo siguiente. Voy a capturarla nuevamente y la vamos a mantener acá añadida a la biblioteca. Entonces la vamos a encontrar acá en la parte, creo que de imágenes, solo que en la parte de afuera. Vamos a ver si me aparece por acá. Si no, creo que ya se me ha perdido esta nuestra imagen. Vamos a ver si no está guardadita acá. Siempre se nos pierde. Acá está, lo tenía frente a mí, disculpen, no me había fijado. Bueno, ya teniendo la figura, ahora vamos a realizar los ejercicios propuestos. Dentro de los ejercicios propuestos teníamos el ejercicio número 20 y el ejercicio 20 dice que vamos a encontrar la región 1 alrededor de OC. Eso quiere decir que lo vamos a girar alrededor de O a C. Vamos a girarlo alrededor del eje X. Entonces nos vamos a ir a la pizarra para poder hacer un pequeño diagrama de lo que nos están diciendo. Voy a volver a hacer, no sé, si les parece, tal vez un pequeño plano cartesiano para poder ejecutar esto que nos están diciendo. Este lado sería el eje X y lo que estoy dibujando acá sería el eje Y. Entonces vamos a ponerle las referencias respectivas. Este sería nuestro eje X positivo. Este X sería X positivo y este sería nuestro eje X negativo. Como vamos a girar la parte de R1, pues vamos a trazar nuevamente estas figuras para que podamos ver cómo se comporta. Entonces, solo voy a hacer el bosquejo. Esto no está a escala. Repito, simplemente es un bosquejo del mismo. Entonces, aproximadamente, digamos que acá está nuestra función R1. Los valores que nos dan en el texto, pues acá para el origen sería, si yo lo pongo como X, Y, lo podríamos reescribir como 0,0. Esta parte donde tenemos el punto A, que es 1,0, voy a trazar una pequeña línea de color amarillo. Tal vez dije pequeña, tal vez un poco más pequeña para que podamos ver. Acá está. Y esta parte pues ya tiene un valor. Ese valor es igual a 1,0. En la parte de arriba donde tengo B, este valor es igual a 1,1. Ahora nos están diciendo que vamos a girarlo conforme OC y tenemos de este lado la parte de C. Entonces, esto que tengo del lado derecho también se tiene que repetir del lado izquierdo. Vamos a trazar otra pequeña línea acá de color negro para simbolizar cómo se va a mover nuestro sólido. Y voy a trazar una pequeña línea amarilla simbolizando el fin de esto. Entonces, ahora que ya tengo cómo se va a mover, pues voy a pintar esta parte de color, yo digo que es un color azul, solo para poder asegurar cuál es la parte que vamos a empezar a girar para que veamos cómo es el comportamiento de este nuestro sólido. Vamos a pintarlo también de este lado. Bueno, esta es la parte que vamos a girar. Entonces ya tenemos nuestro R1 de este lado y también se ha repetido nuestro R1 de este lado. Ahora pues nos toca hacer cómo debería comportarse nuestro sólido de revolución. Y si se dan cuenta, debería de ser nuevamente un volumen como que fuera un anillo o una dona.
Voy a hacer un tercer dibujo para poder ver el comportamiento de estos. Lo vamos a poner de color negro y voy a trazar nuevamente nuestros ejes cartesianos, tal vez hasta acá para que se pueda visualizar nuestra figura. Y voy a hacer un poquito exagerado para poder hacer los mismos. Nuevamente voy a poner, tal vez con una línea un poco más débil, nuestro R1. Y nuevamente estoy trazando estas figuras. Miren, así debería comportarse nuestro R1. Ahora, como ya se dieron cuenta, va a tener dos radios. Un radio interno y otro radio externo. Este no me salió tan recto. Ahora sí. Entonces nuevamente se está repitiendo nuestra parte de R1. Ahora, ¿cómo debería de formarse? Entonces voy a hacer un pequeño dibujo de cómo debería de ser este sólido de revolución. Primero vamos a tener un radio acá, un radio interno. Creo que me hace falta un poco más de trazo. Tal vez acá. Digamos que ahí está nuestro radio interno, aunque voy a terminar de pintar un poquito acá porque tiene que tocar esta gráfica. Y también vamos a tener un radio externo, eso quiere decir que debería ser un poquito más grande. Y así como los ejercicios anteriores, pues voy a exagerar un poco, ampliando bastante este sólido. Y ahora voy a extender un poco para ver cómo debería ser el comportamiento ya en una forma en 3 dimensiones o lo más parecido a un cilindro. Un cilindro pues acotado en el centro porque no tiene un agujero ahí. Entonces voy a pintar de esto de color negro para que podamos ver cómo debería ser nuestro cilindro. Entonces, a partir de este cilindro se dan cuenta que yo puedo hacer pequeños volúmenes y esos pequeños volúmenes, la altura va a ser con respecto de Y. Entonces vamos a colocar con respecto de Y. Eso quiere decir que toda nuestra integral va a tener que ser con respecto a de Y. Ahora vamos a ver cómo debería ser el área de este volumen. Entonces voy a traer algunas figuras, solo que ya unas figuras propuestas acá por el texto, por la pizarra. ¿Dónde tengo? Aquí están las formas. Voy a tomar tal vez esta de color azul. Y yo recuerdo que tenemos una de color blanco. Acá está, de este lado. Entonces, ¿cómo debería comportarse esta figura que tengo acá? Primero, voy a ampliar bastante el área. Tal vez así. Y en medio tenemos aproximadamente esto. Esto si yo veo de una parte, una vista de planta, lo que estaría viendo es esta parte, ¿verdad? Y si se dan cuenta, tengo dos tipos de radio. Vamos a colocar un radio que va desde este punto hasta acá. ¿Y cuánto vale ese radio? Claro, ese radio vale X. Entonces, ese radio, ¿a qué es igual? Aquí esto va cambiando con respecto a X. Entonces, este radio es igual a X. Y necesito saber cómo debería comportarse esta gráfica. Esta gráfica no la tengo, simplemente tengo algunos puntos. Mire, acá tengo 0,0 y aquí tengo un punto 1,1. Pero si se dan cuenta, tiene la forma de una pendiente. Entonces, yo voy a reescribir esa forma de la pendiente y decir que Y es igual a mx más una constante b, donde la pendiente pues es un cambio en Y dividido un cambio en X, en el cual yo puedo decir Y final menos Y inicial, todo esto dividido X final menos X inicial. X final menos X inicial. Ahora le voy a poner valores. Si ustedes gustan, a esto le voy a poner final y aquí el origen le voy a poner inicial. Entonces mi Y final, esto es igual a 1, mi Y inicial es igual a 0, mi X final pues también es igual a 1, porque estamos acá 1,1 y mi X inicial es igual a 0. Entonces nuestra pendiente sería exactamente 1. Ya puedo reescribir mi pendiente y digo que en vez de m voy a colocar 1, por lo tanto solo tendría una forma de x. Si yo hago el intercepto para ver si hay algún corrimiento o algún movimiento de nuestra pendiente, yo veo que tiene un origen en el centro. Por lo tanto, al hacer 0,0, esta b también se hace 0. Entonces, esta función, la cual voy a subrayar con color amarillo, que es esta pendiente, miren, esta pendiente acá, pues ya encontramos que tiene un valor
de y igual a x. Entonces el radio va cambiando conforme x, que es exactamente decir y. Lo voy a poner acá un poco arriba con color verde, y este radio, al cual yo le voy a llamar, si quieren, un radio 1. Este radio 1 pues va cambiando con respecto al valor de x a lo largo de esta pendiente. Esta pendiente que estoy marcando acá, si quieren voy a poner un puntero. Esta línea que estoy marcando va a ir variando conforme el radio, mire, pero al momento de llegar hasta acá, pues ese radio es completamente la pendiente, donde tenemos que r es igual a x, pero al momento de ver la pendiente decimos que x es igual a y. Entonces ya tenemos que este primer valor, esto es igual a y. Ahora necesito encontrar el otro radio. Solo vamos a recortar este radio, y este radio que está acá pues ya le hemos llamado el valor de R1. Ahora necesito encontrar cuánto vale otro radio de acá para acá. Lo voy a trazar en esta gráfica desde este punto hasta este punto, y este radio al cual le voy a llamar R sub 2. Y entonces yo veo que este R sub 2 pues es una constante, porque en cualquier punto que yo vea se va a mantener esa constante del radio igual a 2. Entonces pues vamos a escribir, si quieren, con color verde, solo que vamos a trazarlo acá. Esto es desde el origen hasta uno de sus extremos, y vamos a poner que este radio sub 2 es igual a 1. Perdonen, anteriormente había hecho igual a 2, pero no. Como esto es 1,0, eso quiere decir que en este punto x es igual a 1, y en este punto x es igual a menos 1. Por lo tanto, el radio desde el origen para acá sigue siendo el valor absoluto de esto. Por lo tanto, es 1 para ambos lados. Entonces ahora ya puedo escribir un área de este ejercicio y decir que el área total es igual a pi multiplicado por el área grande, que está representado por r sub 2 elevado al cuadrado, menos pi multiplicado por r sub 1 elevado al cuadrado, donde ya hemos considerado que r sub 2 pues es igual a 1, y ahora hemos dicho que r sub 1 tiene un valor de x que exactamente es igual al valor de y. Ahora lo único que nos queda es encontrar el volumen, y para el volumen pues ya hemos platicado en muchos ejercicios que el volumen es igual a la integral desde un punto A, perdón, este sería C, hasta un punto D, porque estoy hablando con respecto al eje Y, de la multiplicación de una función de área multiplicado por un diferencial. En este caso, como voy a integrar con pequeños espacios de Y, pues entonces voy a borrar la variable, y no va a ser X, sino la variable que voy a utilizar va a ser con respecto allí. Ahí tenemos nuevamente nuestro ejercicio. Ahora lo único que tenemos que hacer es pues generar valores y colocar correctamente la función de área. La función de área con respecto a y, si se dan cuenta, pi se puede repetir, por lo tanto lo puedo factorizar y escribir r cuadrado elevado al cuadrado, y donde r sub 2, perdón, es igual a 1, menos R1, que es igual a X, que en este caso, como estoy integrando con respecto a Y, sería simplemente Y. Y lo elevo al cuadrado, y entonces ahora ya tengo mi función del área. Hago la integral, y ahora necesito ver de dónde a dónde voy a integrar. Y como lo voy a hacer en Y, veo que comienza desde 0 hasta acá arriba. ¿Y acá arriba cuánto vale Y? En este caso, y tiene el valor de 1, por lo tanto, mi integral va a ser igual desde 0 hasta 1. El valor de pi, como es un número, lo puedo sacar de la integral y solo poner la función, que es 1 menos y elevado al cuadrado multiplicado por dy. Realizo la integral, y entonces ya puedo escribir que el volumen de este sólido que estoy realizando es igual a pi, que siempre se mantiene acá, multiplicado por y menos un tercio de y elevado al cubo, y esto evaluado entre los parámetros entre 0 y 1. Al hacer g de b menos g de a, yo veo que al g de a es igual a 0, por lo tanto no valdría la pena poder desarrollarlo. Entonces solo vamos a desarrollar el g de b, y esto me quedaría pi multiplicado por 1 menos un tercio, porque 1 elevado al cubo sigue siendo 1, multiplicado por un tercio, pues es 1. Ahora, este 1 yo lo puedo representar como 3
tercios. 3 tercios menos 1, esto me da igual a 2 tercios. Y sobre todo no olvidar la parte de pi. Entonces este volumen que hemos encontrado es igual a 2 tercios de pi unidades cúbicas, ¿verdad? Porque estamos hablando de una parte del volumen. Bueno, otro de los ejercicios que estuvimos, bueno, que hice la propuesta de poder desarrollar era el ejercicio 22. Entonces nuevamente me voy a ir al texto y ahora nos están pidiendo R1 alrededor de BC. Acá tenemos B y aquí tenemos C. Eso quiere decir que es como que estuviéramos girando alrededor del eje Y igual a 1. Con respecto a eso se va a mover nuestro ejercicio. Entonces nuevamente nos vamos a la pizarra. Vamos a abrir otra página más y me voy a ir a la biblioteca para poder obtener la figura que ya teníamos guardada por acá. Entonces, acá está nuestro dibujo. Y ahora pues vamos a escribir el enunciado que según recuerdo nos decía poder encontrar R1. Vamos a escribirlo por acá. R1 alrededor de BC. Bueno, ahora alrededor de BC. Vamos a desarrollar un par de figuras para poder ver cómo se mantiene el comportamiento de este ejercicio. Entonces, para ello, pues nuevamente voy a trazar un plano cartesiano, solo que ahora tal vez va a ser un poco más grande para ver cómo es el comportamiento de esta figura y sobre todo ver cuál es el R1 que quieren girar. Entonces, es esta parte, ¿verdad? Entonces, con el trazo voy a realizarlo tal vez bastante amplio. Voy a poner que sea más o menos por acá a la mitad. Y voy a poner que, por ejemplo, x igual a 1 llegue hasta este punto, de 3 en 3 para que sea la escala. Entonces esto sería 1, 2, 3. No, creo que sería un poco más grande. Entonces voy a trazar mejor nuestro eje cartesiano más abajo. Tal vez totalmente por acá. Ahora sí. Y lo voy a hacer de 3 en 3. 1, 2, 3. Acá sería mi punto A, 1,0. 1, 2, 3. Por aquí estaría mi punto B. Y sobre ese eje es que se va a rotar. Entonces voy a trazar una pequeña línea de color amarillo simbolizando nuestro eje de rotación que va a ser en este punto. Entonces, acá está, miren. Este va a ser nuestro eje de rotación. Voy a volver a trazar las líneas que teníamos para R1 y esto debería ser R1. Vamos a cerrar completamente y es un triángulo rectángulo. Y como lo estamos girando alrededor de esto, pues también esto debería de irse hasta acá arriba, ¿verdad? Ahí se recuerdan que estoy haciendo mi esquema de 3 en 3. Eso significa que cada 3 espacios estoy teniendo una unidad. Ahorita voy a poner los parámetros para que veamos de qué estamos hablando. Entonces, los valores de los cuales estoy hablando, esto sería 0,0. Este sería mi punto A, que es 1,0. Este sería mi punto B, en el cual estoy diciendo que tengo 1,1. Y este sería mi punto C, que es 0 en X, 1 en Y. Si estoy viendo que de acá voy de 1 en 1, nuevamente se vuelve a repetir. En este punto debería ser 0 en X y 2 en Y. Y este punto, el cual podríamos llamarle tal vez punto E o F, debería de ser ¿cuánto? Ajá, correcto. En X es igual a 1 y en Y es igual a 2. Entonces vamos a pintar el área que nos está pidiendo el ejercicio. Y acá está, miren, esta es el área de la cual voy a rotar para ver cómo es el comportamiento de mi sólido en la región 1 al moverlo o girarlo dentro del parámetro B y C. Bueno, ahora ya lo único que me queda es volver a hacer una gráfica, un dibujo de ver cómo se comportaría este sólido. Y nuevamente puedo ver que tengo un radio interno y debería tener también un radio externo. Entonces voy a volver a hacer un pequeño trazo por acá y nuevamente con las mismas figuras, solo para poder ejemplificar cómo se comporta esto. Acá estaría nuestra primera área R1 y acá estaría nuestra segunda área.
y aproximadamente eso sería lo que estoy graficando acá. Pero esto me va a servir para poder interpretar cómo es el comportamiento de de nuestra área y ver cómo se comportan los radios. Entonces, esta gráfica pues va a tener un radio. En este caso, más o menos sería así. Creo que la figura no es la correcta, tal vez la voy a hacer un poco más acá. Esto. Aquí tengo un radio interno y ahora voy a tener también un radio externo. Voy a exagerar un poquito la figura, solo para poder ver cómo debería comportarse. Así tenemos esta área. Miren, vamos a poner acá. Voy a pintar un poco porque tiene que formar completamente nuestro sólido. Y voy a pintar esta parte, tal vez así con color negro, para que podamos ver, aunque sea escasamente, ese comportamiento en 3 dimensiones de nuestro sólido. Así se comportaría nuestra figura. Miren, más o menos este sería el sólido de revolución que nos están pidiendo en este ejercicio. Y si se dan cuenta, como estoy ahora en el eje X, y viene la pregunta que me hacía una compañera dentro de los comentarios de YouTube, si lo estoy girando alrededor de Y, ¿por qué voy a integrar ahora con X? Claro, porque yo puedo hacer pequeños esquemas y vean la altura o por ejemplo la anchura de cada cilindro. La anchura está con respecto a X, eso quiere decir que son pequeños espacios en X, lo que yo puedo decir un dx o si ustedes gustan decir también un delta X, pequeños espacios en X que van a ser acumulativos para poder obtener todo el volumen que está generando nuestro ejercicio. Aunque vean, realmente lo estamos girando en Y, estamos integrando con respecto a X. En el ejercicio anterior empezamos a girar acá, miren, pero nuestra anchura de esto fue un delta Y o dicho en su caso en delta X. Entonces empezamos a integrar con respecto a Y. Ahora en el caso de este ejercicio, decía que ahora en el caso de este ejercicio, pues lo que vamos a hacer es rotarlo, perdón, los pequeños espacios van a ser con respecto a dx. Entonces, así como lo tengo ya puesto acá en la pantalla, ¿cómo poder determinar el área de esto? Pues así como lo obtuvimos, nuevamente tener un área grande, el cual yo veo que esto tenemos un R2 o un radio grande. Este radio grande es este, miren, desde este punto hasta este punto. Pero si se dan cuenta, esto está rotado con respecto a un eje y ese eje el cual nos decía el ejercicio en el cual nos estaba hablando que era desde B hasta C, prácticamente yo lo puedo poner como Y igual a 1. Entonces toda esta línea amarilla de la cual estamos hablando es donde se hace girar este sólido de revolución, en el cual puedo ver que tengo un radio. Este radio 1, el más pequeñito, es el que va cambiando con respecto a la pendiente que tengo acá. Pues esa pendiente se recuerdan que ya la calculamos en el ejercicio anterior, donde habíamos dicho que R es igual a Y, que esto es igual a X, porque no tiene ningún intercepto, por lo tanto es completamente la pendiente. Y ahora tenemos un radio un poco más grande. Este radio, que es el radio externo de nuestra figura, pues ese también no cambia, pero tiene que tener una función, ¿verdad? Por ejemplo, sería, ¿cuánto vale Y? Vale 1. ¿Y cuánto vale Y en este momento, en esta parte de abajo? Esto vale 0. Entonces, nuestro primer radio debería ser, o el radio más pequeño, lo podemos llamar como el radio 1 menos 0, ¿verdad? Y el otro radio, que es el más grande, perdón, el que estoy hablando, es 1 menos 0. Entonces lo vamos a colocar acá como R sub 2. Ahora el radio más pequeño es el que va a ir variando con respecto a la pendiente, pero siempre tenemos el eje de rotación cuando Y es igual a 1 y este radio dijimos que es igual a los valores de Y, cada uno de estos valores de Y, pero también es igual a la pendiente X. Entonces, pero tengo un eje de rotación, entonces le tengo que poner 1 menos X. Ahora lo voy a poner dentro de la fórmula del área y esta fórmula del área pues es prácticamente pi multiplicado por R sub 2 elevado al cuadrado, pero como vimos que R sub 2 se mantiene constante, simplemente sería 1 elevado al cuadrado menos
pi, se recuerdan que pi lo factoricé, entonces ahora solo me queda R1. Pero R1, ¿cuánto vale este radio? Prácticamente es 1 menos el valor de y. Pero el valor de y también es igual a x, por eso le pusimos acá 1 menos x. Y esto elevado al cuadrado. Desarrollamos la parte del cuadrado. Ya para poder realizar el volumen deberíamos decir que es la integral de pi. Este pi lo saqué de este lado porque es un número, por lo tanto eh, no me afecta, ¿verdad? Multiplicado por la integral. Y ahora la pregunta es, ¿desde dónde hasta dónde existe la integral de nuestro sólido de revolución? Pues se dan cuenta que aquí pues no existe el volumen o nuestro sólido de revolución, en cambio en 0 ya empieza a funcionar y termina en 1. Entonces nuestro parámetro de integración debe ser desde 0 hasta 1 de la función del área, que es 1 menos x elevado al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado y sería el cuadrado al primero menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo más el cuadrado del segundo. Al momento de realizar la parte algebraica de acá, se dan cuenta que 1 menos 1, esto se hace 0. Vamos a colocarlo así como veníamos haciéndolo anteriormente, con color amarillo. Y el signo negativo va a operar a esta parte y también va a operar esta parte. Eso quiere decir que va a volver negativo el x elevado al cuadrado, que ya lo tengo de este lado, y también va a volver positivo el 2x, que también lo tengo en este punto. Acá, un poquito amontonadito, realizamos la integral, pero para estar un poco más cómodo, mejor me voy a la otra parte de la pantalla. Aquí puedo decir que el volumen es igual a pi de un valor desde 0 hasta 1 de menos x elevado al cuadrado más 2x multiplicado por dx. Entonces, al hacer la integral, básicamente esto es bastante sencillo. Esto sería un tercio de x elevado al cubo. Conservo la parte del signo negativo. Y del otro lado sería x elevado al cuadrado, pero se recuerdan que esto está dividido dentro de 2. 2 dentro de 2 se queda igual a 1, por lo tanto esto se hace igual a 1. Y por el teorema del cálculo central, pues yo tengo que tener siempre la parte de g de a menos la parte de g de b. Pero al momento de evaluarlo en 0, esto se convierte en 0, por lo tanto solo necesito evaluarlo con la parte de 1. Entonces sería pi multiplicado por un tercio por 1, se queda como un tercio, más 1. Pero este 1 yo puedo representarlo como 3 tercios, ¿verdad? Entonces 3 tercios menos un tercio, prácticamente esto es igual a 2 tercios de pi multiplicado por las unidades cúbicas, porque estamos hablando de una parte cúbica de nuestro ejercicio. Entonces con eso pues finalizamos esta parte del ejercicio 22. El otro ejercicio que les tenía propuesto era el ejercicio 24, donde nos estaban hablando de la área R sub 2 alrededor de OC. Vamos a colocarnos por acá. Creo que me pasé de los ejercicios, era un poquito más abajo, ¿verdad? Vamos a ver, ya se me perdió. Acá está. Nuevamente el ejercicio 24 habla de R2, que significa esta área. Miren, bastante sencillo, y lo vamos a girar alrededor de OC. Al momento de hablar de OC, se dan cuenta que están hablando del eje igual a Y, por lo tanto, sobre ese eje lo vamos a girar. Entonces, este ejercicio ya lo tengo acá a la mano y voy a volver a explicar cómo poder desarrollarlo. Aquí copié la figura nuevamente. Y dentro de la figura que tengo, pues ya he visto que es aquí asurado con color amarillo la figura R2 que hemos buscado. He trazado un pequeño plano cartesiano para poder ejecutar cómo debería comportarse esta figura. La voy a volver a redibujar acá, así en pequeñito. Y la gráfica debería de comportarse. Primero, tiene una pequeña pendiente acá y una pequeña pendiente para este lado. Y ahora, perdonen, no es pendiente, tiene una forma curva. Disculpen. Entonces, más o menos así debería estar de este lado. Y como lo estamos girando entre O y C, debería de comportarse simétricamente hasta este otro lado nuestra figura. Entonces no tenemos ningún radio interno, por lo tanto todo el volumen de nuestra figura debería de ser esta parte que estoy pintando acá con color rojo, lo que también tengo acá abajo ya dibujado. Entonces voy a volver a redibujar este plano cartesiano que tengo acá en color negro para que ustedes puedan ver cómo queda nuestro sólido de revolución. Entonces ahora empezar a ver
esta curva que tengo acá, según el ejercicio, dice que y es igual a la raíz cuarta de x, la raíz cuarta de x. Pero al momento de despejar x, este 4 pasa al otro lado como exponencial y me dice que x es igual a y elevado a la cuarta potencia. Entonces, lo que quiero mostrarles con estos trazos que tengo acá, que el radio de nuestra área va a ir cambiando con respecto a esta curva. Miren, a esta curva que estoy pintando de color negro. Y esta curva pues prácticamente es igual x es igual a y elevado a la cuarta potencia. ¿Por qué x? Porque vean, si yo vengo y tomo acá, esto tiene correspondiente un valor de x. Si yo vengo y ashuro acá, esto tiene un valor de x. Si yo vengo y ashuro acá, esto tiene un valor de x, esto tiene un valor de x y esto tiene un valor de x. Por eso es que lo necesito poner en función de x. Pero si se dan cuenta, el volumen va hacia arriba, va hacia la parte de y. Entonces no necesito poner x, simplemente me sirvió para poder ver cuánto es el valor del radio y en función de x poner que y es elevado a la cuarta potencia. Entonces el área de este sólido está bastante fácil. Podemos decir que es pi multiplicado por r elevado al cuadrado, donde al crear una función del área con respecto a y, nos quedaría pi, y en vez de r, en vez del radio, vamos a construir que es y elevado a la cuarta potencia. Y sobre eso elevado al cuadrado, entonces 2 por 4, esto es igual a 8. Entonces el área en función de y me queda pi multiplicado por y elevado a la cuarta potencia. Ahora pues la fórmula para el volumen, vamos a decir que es la integral desde cierto punto. Y nuevamente vemos el sólido no existe en este punto, pero empieza a funcionar o empieza a tener ese parámetro desde cero hasta donde está 1, ¿verdad? Y por supuesto ponerle la multiplicación de pi por y elevado a la octava potencia, y aquí lo único que me faltó escribir es el valor de dy. Entonces realizamos la integral y me quedaría un noveno de y elevado a la novena potencia multiplicado por pi. Al momento de evaluar nuestro teorema del cálculo central g de b menos g de a, vemos que g de a es igual a 0, por lo tanto no necesitamos evaluarlo y solo podemos poner esta parte de 1. Entonces 1 elevado a la novena potencia sigue siendo 1. 1 por pi novenos, vemos que la respuesta pues fácilmente es pi novenos, y sobre todo recordar que son unidades cúbicas porque estamos hablando de una parte volumétrica, ¿verdad? Bueno, nos vamos al siguiente ejercicio. El otro que yo tenía propuesto para que pudieran hacer era el ejercicio 28. Y el ejercicio 28 pues nos hablaba de que la área R sub 3 se giraba alrededor de OC. Entonces nos vamos nuevamente a este ejercicio. Ya acá tengo nuevamente copiado desde la biblioteca cuál es la figura, y ahora nos están pidiendo R3. Este R3 es el que está acá, miren. Acá he dibujado aproximadamente cómo es el comportamiento. Parecerían dos hojitas, así como las hojitas que tiene la naranja, ¿verdad? En la parte de arriba, o la parte de la mandarina cuando las acaban de cortar. Y así es como se comporta nuestra área que vamos a poder girar. Porque nuevamente, así como se dan cuenta, nos están hablando de que lo giremos con respecto de O hasta C. Entonces, al momento de decir O hasta C, solo quería marcarlo acá, perdón, acá está. Esta parte de O a C, no sé por qué no me está marcando acá. Bueno, no lo sé. Entonces, la parte de O a C es lo que estoy girando. Eso quiere decir que va a tener esta forma aproximadamente. Entonces voy a terminar de dibujar esta parte que tengo acá, y voy a terminar haciendo esto, que es como una pequeña hojita, ¿verdad? Voy a redibujar esto hasta que llegue acá. Ahora, ¿cómo se debería comportar este sólido? Pues vamos a desarrollarlo tal vez con color rojo para que podamos ver el comportamiento, y pues va a tener un radio interno, ¿verdad? Este radio interno se va a formar hasta esta parte, y solo que tocando esta gráfica, ¿verdad? De este lado, esta curva la va a delimitar, y del otro lado. Ahora voy a hacer siempre un poquito exagerado y vamos a hacer el otro volumen. Entonces, el otro volumen debería tener más o menos esta parte. Vamos a dibujar acá.
así. Y va a tener un poco de ancho o un poco de altura. Y voy a empezar a pintar esta parte para que ustedes vean cuánto debería ser nuestra altura de este sólido de revolución. Aquí lo que estoy pintando con color rojo. Y aunque lo estoy girando hacia el eje Y, hacia el eje OC, ahora tengo que ver cómo debería ser mi parámetro de integración. Y para ello voy a ver la forma de las dos curvas. Primero voy a decir que esta curva, la que estoy marcando de este lado, pues prácticamente según el ejercicio nos dicen que Y es igual a la raíz cuarta de X, pero al momento de despejar X puedo decir que X también se puede interpretar como Y elevado a la cuarta potencia. Entonces ahora el ancho o la altura de la cual voy a tener este eje o este sólido de revolución, se dan cuenta que está con respecto a Y, son pequeños espacios en Y. A eso se refiere. Ahora, la otra curva, la que voy a colocar aquí con color negro, esta pendiente que ya la hemos venido arrastrando en algunos ejercicios y que ya conocemos que Y es igual a X, va a ser el otro radio del cual tenemos. Entonces ahora nuevamente voy a arrastrar de la biblioteca la imagen que tengo de la área, perdón, para poder ver cómo se comporta. Primero voy a ver que tengo un pequeño radio, es este radio interno, mire. Y este radio interno aquí es igual. Le voy a decir que es R sub 1 y este va a ir variando con el valor de X. Mire, aquí tengo valor de X, valor de X, valor de X. Entonces, esa curva lo que me va a servir es este valor de X. Vean. Entonces, coloquemos de una vez el valor de R1. ¿Cuánto vale R1? Son pequeños valores de X. Pero yo veo que X es igual a Y elevado a la cuarta potencia. Entonces ya tengo ese valor. Ahora voy a ver mi otro valor, el radio más grande, que es de acá hasta acá, mire, donde tengo esta pendiente. Esta pendiente me va a ir delimitando cuánto vale el radio más grande. Y ese radio más grande pues está con respecto a esta función, ¿verdad? A la forma de la pendiente. Entonces puedo decir que R2 pues va a ir variando con respecto a la función cuando sean los valores de X, en este caso X sub 2, y eso tiene un valor de Y también, ¿verdad? Entonces, ahora yo necesito formar mi área y puedo decir que el área bajo la curva en función de Y va a ser igual a pi multiplicado. ¿Cuál es el área más grande? Pues es R2, entonces va a ser sobre R2 elevado al cuadrado menos pi multiplicado por R1 elevado al cuadrado. Puedo factorizar pi y entonces puedo colocar pi es factor común de R2 elevado al cuadrado menos R1 elevado al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Acá ya no me permite, creo yo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que quede lo más estético posible. R1 y hasta donde nos permita la semicurva o el semiparéntesis que hice acá en ese bosquejo. Entonces, así es como se escribe la fórmula para nuestra área. Ahora vamos a sustituir valores en vez de r cuadrado y en vez de r sub 2 y r sub 1. Entonces, eso lo voy a realizar con color azul. Entonces voy a poner acá, entonces, a sub y va a ser igual a pi, que lo voy a factorizar. ¿Y cuánto vale r sub 2? Se recuerdan que lo tengo que poner todo en función de y, por lo tanto veo que r sub 2 es igual a x, que también es igual a y. Entonces ponemos y, pero como tiene una parte cuadrática, lo elevo al cuadrado, menos r sub 1. ¿Cuánto vale r sub 1? Vale y elevado a la cuarta potencia. Y sobre eso está elevado al cuadrado, pues ya sé que es una multiplicación y lo voy a poner como y elevado a la octava potencia. 2 por 4 son 8. Entonces ahora voy a colocar el volumen y el volumen debería ser igual a la integral desde un valor c hasta un valor d de mi función del área con respecto a y multiplicado por su grosor o por su altura de y. Entonces ahora ya puedo construir la integral y decir que tengo la integral desde dónde a dónde. Claro, desde 0 hasta 1 de mi función de área, pero este valor de pi lo puedo sacar porque es un valor numérico y colocar y elevado al cuadrado menos y elevado a la octava potencia, todo esto encerrado en dy. Realizo la integral y básicamente me quedaría un tercio de y elevado al cubo menos un noveno
de y elevado a la novena potencia. Cierro paréntesis y sobre eso recordar que todavía tenemos esta parte de pi. Y lo vamos a evaluar entre los valores entre 0 y 1. Y al ver el valor del cálculo central, nuevamente tengo g de b menos la parte de g de a, donde yo veo que g de a pues se hace 0 y prácticamente el volumen solo quedaría evaluado en la parte de 1. Entonces colocamos que nuestro volumen sería igual a pi multiplicado por 1/3 por 1 elevado al cubo, pues es igual a 1 menos 1/9. Todo esto multiplicado por 1 elevado a la novena potencia sigue siendo 1, ¿verdad? Entonces ahora pues vamos a desarrollar cuánto debería ser 1/3 menos 1/9. Vamos a buscar la calculadora, no aparece en ningún momento, entonces vamos a sacarla. Entonces en un momentito las... Bueno, entonces ya teniendo la calculadora vamos a desarrollar la parte fraccionaria, que sería igual a decir la parte fraccionaria acá 1, en el denominador tengo 1/3 menos 1/9. Creo que va a ser una parte positiva porque es una parte bastante pequeña, la parte de 1/9. Y le doy Enter y me sale un valor de 2/9. Entonces nuestra respuesta para este ejercicio es igual a 2/9 de pi, porque recordemos que tenemos pi multiplicado por u elevado al cubo. Y entonces acá tenemos nuestra respuesta para nuestro ejercicio número 28. Bueno, vamos a irnos a otra pantalla y vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Este ejercicio no se los dejé propuesto, pero quiero que el día de hoy lo podamos desarrollar. Este ejercicio nos vamos a ir al texto para ver cuál es el enunciado. Solo que esto está bastante grande, por lo tanto aquí está. El ejercicio que yo sugiero que podamos hacer es el ejercicio número 35 y dice: utilice una gráfica para encontrar las coordenadas x aproximadas de los puntos de intersección en las curvas dadas. Luego utilice su calculadora para determinar en forma aproximada el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje X la región acotada por estas curvas. Entonces, una de las funciones es y es igual al logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Y la otra función, donde nos dicen que y es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x elevado al cubo. Bueno, nos vamos a plantearlo a la calculadora, ¿verdad? A la calculadora primero, pero vamos a desarrollar cuáles son las dos funciones para poder ponerlas. Y la primera, recuerdo que es y es igual al logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Y la otra función a la cual desarrollar, voy a poner punto y coma, esto es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x elevado al cubo. Cierro la raíz cuadrada. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a empezar a utilizar la calculadora para poder ver cómo es el comportamiento, si quieren, de la primera función. Entonces, no quiere la calculadora trabajar. Ahora sí, vamos a cancelar estas dos funciones que ya teníamos de este lado y vamos a poner la primera. No sé si les parece bien que sea con color azul para poder tener una diferencia de colores. Entonces voy a colocar el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Cierro el paréntesis y le vamos a dar graficar. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Y veo que es... ya. ¿Se dan cuenta qué interesante es esta gráfica? Por el logaritmo natural tiene una forma decreciente y una forma creciente, pero la parte de x elevado a la sexta potencia, por ser una parte, una función cuadrada, una función par, eso quiere decir que está como achatada. ¿Se recuerdan que cuando era x elevado al cuadrado era una curva completa, en lo cual podemos decir que era una parábola? Al momento de decir que es a la cuarta potencia se empezaba a achatar y ahora vean, a la sexta potencia se achata bastante, ¿verdad? Casi es bastante plano en esta región. Y los valores pues ya los podemos ver. Entonces voy a trazar, vamos a ver cuánto tengo de escala acá en x. En X tengo de escala 1 y en Y tengo de escala 1. Entonces, para poder trazar esta gráfica debería de quedar así, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, pues les voy a trazar una captura para poder tener cómo debería comportarse esta curva acá. Entonces, la voy a copiar y la vamos a venir a pegar acá a la pizarra.
donde tenemos nuestra primera función que es igual al logaritmo natural de x a la sexta potencia más 2. Ahora voy a colocar la otra función. Tal vez me parece prudente colocarla con otro color. Voy a borrar esta anterior para después tener las de ambas y la vamos a desarrollar tal vez con color naranja. Con color naranja me parece correcto. Y vamos a poner la raíz cuadrada. Se dan cuenta que no me está diciendo la parte positiva ni la parte negativa. Entonces estoy asumiendo que el texto simplemente se está basando en la parte positiva de la raíz. Entonces esto está elevado al cubo y hacemos el trazo de la gráfica. Y veamos cómo es el comportamiento de la misma. Ya. Entonces, ahora ya veo el comportamiento. Voy a volver a copiar esta imagen y la vamos a ir a pegar a nuestra pizarra digital. Entonces, le hago la captura de pantalla, lo pego en el portapapeles y, y nos vamos a nuestro texto. Acá está. Entonces, vamos a ampliarlo un poquito para que tenga más o menos la misma semejanza. Entonces acá están las dos gráficas. Con color naranja tengo y es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x elevado al cubo. Y con color azul pues tengo y es igual al logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Voy a volver al texto para ver qué me estaban preguntando en el mismo. Y dice, utilice una gráfica para encontrar las coordenadas x aproximadas en los puntos de intersección de las curvas dadas. Eso es lo primero que voy a hacer entonces. Voy a realizar nuevamente la otra función para ver en dónde se intersectan. Porque como me están diciendo que utilice la parte de la graficadora, pues me voy a aprovechar de esta tecnología para poder desarrollarlo. Entonces coloco nuevamente el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia y tiene un sumando que es 2. Ahora lo vamos a trazar y vamos a ver cómo es el comportamiento ya de las dos figuras juntas. Entonces, si se dan cuenta, acá estoy encerrando un área que al momento de rotarla se va a convertir en un volumen. Ahora, yo veo que acá hay una pequeña intersección, pero no logro ver completamente qué sucede en este lado. Entonces voy a quitar cierta parte de x, no sé, tal vez 1, 2. Lo voy a dejar de 2 en adelante libre y voy a ampliar un poco más el panorama de x negativo para ver cómo es el comportamiento. Entonces, con el permiso de ustedes, a esto le voy a poner hasta menos 6 y como dije anteriormente, voy a chiquitar la parte de x, por lo tanto dejarlo hasta 2. Ahora veamos cómo es el comportamiento. Ahí se recuerdan que con cierto color pusimos, con color azul está esta función que es el logaritmo natural de x a la sexta potencia más 2. Y con color naranja estamos viendo la otra función que es la raíz cuadrada de x de 3 menos x elevado al cubo. Aún no logro visualizar esto. Voy a quitar 1, 2, 3, la parte negativa de y voy a ampliar el panorama de y positivo. Entonces no me sirve la parte de y negativo, por lo tanto le voy a poner un valor muy pequeñito, menos 0.1, y voy a poner tal vez hasta 9 el valor de y máximo. Entonces nuevamente vemos el comportamiento. La primera gráfica, acá está, el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Ya lo tenemos. Ahora vamos con la otra función que es la raíz cuadrada de 3 menos x elevado al cuadrado. Ahora sí, ya podemos ver estos dos parámetros. Miren, entonces podemos desarrollarlo de la siguiente. Lo primero que voy a desarrollar es copiar esta función que tengo en pantalla y la voy a ir a pegar a nuestra pizarra para hacer el comportamiento de las dos y ver en qué puntos se cruzan o en qué puntos se intersectan. Entonces la voy a copiar al portapapeles, nos vamos a ir a la pizarra y la vamos a pegar. Entonces ahora sí la voy a ampliar un poquito, tal vez un poco grande para poder ver cómo es el comportamiento de las dos gráficas. Hay que recordar, si quieren lo voy a poner con color azul para poder hacer el recordatorio de que la función esta de color azul es igual a y es igual al logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Y aunque la pizarra no me permite tener el color naranja, tal vez lo voy a hacer con color amarillo. Y esta segunda gráfica es y es igual a la raíz cuadrada de 3
menos x elevado al cubo. Y voy a cerrar paréntesis. Bueno, ahora lo que necesito ver en qué punto se intersectan las gráficas. Entonces lo voy a hacer desde la calculadora. Vamos a trazar una pequeña línea de color amarillo hasta este punto para conocer cuál debería ser este valor. En este otro punto se intersectan, mire, y por último se vuelven a intersectar en este punto. Entonces, si yo pudiera graficar o hacer el sólido de revolución, como esto se vuelve a repetir en esta parte, ¿verdad? Entonces, lo vamos a colocar más o menos acá. Vamos a ver dónde está. De este lado. Acá está. Y la otra gráfica debería entonces rotar. Entonces tengo un radio interno y un radio externo. Entonces, aproximadamente así debería de comportarse este sólido de revolución. Y nuevamente ver que tiene un pequeño ancho de este lado. Miren. Acá está. Ya tengo este pequeño sólido de revolución. Y nuevamente por este otro lado tengo que tener otro radio, solo que esto sería bastante grande, mire, más o menos por acá, y yo debería tener un radio un poco más grande de este lado. Pero bueno, esos son más o menos los bosquejos de cómo debería comportarse los volúmenes o estos sólidos de revolución. Lo que sí es cierto es que vamos a desarrollar con la calculadora cuáles son las intersecciones del mismo. Entonces, para eso me voy a venir acá donde dice segunda función, cálculo, y voy a buscar la parte de las intersecciones. Entonces, voy a buscar la intersección que quede por este punto, que es la primera curva, y ahora en la segunda curva voy a decir que está por acá. Y entre estos dos puntos estoy mencionando que vamos a generar una intersección. Bueno, no la vamos a generar, sino vamos a decir que existe. Le damos Enter y ya tenemos el valor en X y el valor en Y. Entonces vamos a colocar es igual a 4.09 en X y 8.45 en Y. Entonces colocamos los valores. Lo vamos a colocar con color, creo que es azul. El valor en X es igual a menos 4.09, creo que decía, ¿verdad? Si no, vamos a regresar nuevamente a la fórmula para poder verlo. Vamos a ver, 4.09, sí, 4.09 en X, y ese punto nos hace un reflejo en Y que es igual a 8.45. 8.45. Ya tengo la primera intersección. Ahora vamos a buscar esta otra intersección. Nos vamos a la calculadora nuevamente. Le doy segunda función, la parte de cálculo. Voy a seleccionar que estoy buscando una intersección. Vamos a seleccionar la primera curva, que es la de color azul. Y ahora me voy a ir a la segunda curva. Y voy a decir que entre estos dos puntos existe una intersección. Y le pido favor a la calculadora que me lo pueda generar, y me dice que es 1.4666. Lo vamos a dejar como 1.467 para que sea bastante preciso. Entonces vamos a colocar el otro valor, que es X es igual a menos 1.467, ¿se recuerda? Y eso también nos da un valor en Y, que es igual a 2.480. 2.480. Voy con esta otra intersección a la calculadora. Ya es la última que nos queda. Entonces nos venimos nuevamente para acá. Le damos segunda función. Voy a seleccionar que es una intersección. Vamos a seleccionar la primera curva. Vamos a decir que es esta. Ahora voy a seleccionar la otra curva y voy a decir que entre esos dos puntos pues va a haber otra intersección. Le doy Enter y la calculadora pues muy amablemente me dice que hay una intersección en X igual a 1.09. Entonces colocamos acá X es igual a 1.09, y eso no sé si nos va a servir, pero va a ser también un valor en Y de 1.34. 1.34. Bueno, ya tenemos algunos de los valores para poder trabajar. Ahora necesitamos ver cómo deberían de ser los valores de la gráfica, ¿verdad? Entonces tenemos que agilizar nuestra integral y poder escribir un volumen
pero antes del volumen escribir un área en función de x. Entonces, nuestra área en función de x, ¿cómo debería de quedar? Acá voy a tener que achurar cierta parte. Así como lo habíamos dicho, vamos a tener aproximadamente, solo voy a hacer el bosquejo, un pequeño volumen, donde voy a tener un radio pequeño. Ahí se recuerdan que esta gráfica de color naranja se vuelve a repetir en esta otra parte. Ese quiere decir que este radio llegaría hasta acá aproximadamente. Vamos a hacer tal vez con color amarillo solo el bosquejo original de lo que podría ser nuestra gráfica. Vamos a ver si puedo y si me permite poder rotar esta. Vamos a ver. Ahora deberíamos, vamos a ver si se rota. Sí. Ahora quiero ver si le puedo dar vuelta para tener como de... Ahí está, eso es lo que quería sacar. Entonces lo voy a pegar de esta manera para que ustedes puedan ver cómo debería ser nuestro sólido de revolución. Lo voy a alinear acá y lo voy a alinear a esta parte. Bueno, ahora sí, ¿cómo debería comportarse nuestro sólido de revolución? Bueno, ya habíamos platicado en este de color que tenía de color negro, solo que el radio interno debería ser este y el radio externo debería ser esta otra parte, ¿verdad? Acá debería de comportarse nuestra gráfica de esta forma. Pero tengo esta otra, ¿verdad? Acá es un poco más grande. Entonces el radio interno entre las dos partes que están achurando debería ser hasta acá. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Se recuerdan que estoy al mano alzada y que cuesta un poquito más en la parte digital. Y deberíamos de tener aproximadamente un volumen así, principalmente acá está un área. Y acá lo que estoy achurando va a ser el ancho de esto, ¿verdad? Solo estoy haciendo este pequeño esquema. Ahí está. Más o menos así debería ser, aunque tal vez el esbozo más grande no es el correcto, pero es lo que quisiera poder mostrar, que tengo dos radios. El primer radio va a ser este, ¿verdad? Y pues gracias a Dios estamos sobre el eje X. Y hay un radio un poco más grande que va a ser esta otra parte. Tal vez lo vamos a poner con líneas de color amarillo para que sean un poquito más visibles. Aquí tengo un radio 1 y aquí voy a tener un radio 2. Más o menos así. Entonces ya conociendo esos dos tipos, ahora ya puedo borrar esta parte y poder decir que acá voy a tener un radio 1 que exactamente va a ser este radio hasta acá y voy a tener un radio más grande el cual voy a generar dentro de las líneas azules. Ahora, ¿cómo debería comportarse nuestra área? Entonces el área para el primero debería de ser, vamos a ver, pensemos cómo debería ser. Primero, ¿cuál tengo como función externa? La función externa creo que es el logaritmo natural. Entonces, el área la vamos a escribir primero la de color azul, que va a ser la parte más grande. Entonces, escribimos es el logaritmo natural de x a la sexta potencia más 2. Y como tiene que ser multiplicado por pi, todo esto lo podemos elevar al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a restar? Le vamos a restar lo que está de color naranja, entonces esto sería pi multiplicado por, vamos a ver, la raíz cuadrada de 3 menos x elevado al cubo, y por estar el radio elevado al cuadrado, pues también tiene que estar elevado al cuadrado. Eso es con respecto a esta primera área que estoy generando de este lado, en esta parte donde tengo las líneas amarillas. Ahora, con el otro volumen, vamos a tener un área 2. Entonces esta va a ser mi área 1 y esta debería ser mi área 2. Y entonces acá pues como que se cambian los papeles. Ahora tengo como radio más pequeño el logaritmo natural, ¿verdad? No. Sí, el logaritmo natural. Y como área más grande es la parte de color naranja. Entonces se invierten nuevamente los papeles y veo que ahora voy a poner primero pi multiplicado por la raíz cuadrada de 3 menos x elevado al cubo y sobre eso elevado al cuadrado. Y le voy a restar la parte más pequeña que ahora fundamentalmente es el logaritmo natural. Entonces vamos a colocar
el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2, cierro paréntesis y recordar que está elevado al cuadrado. Bueno, ahora con esas dos funciones poder generar ya nuestro volumen, y el volumen pues vamos a colocarlo pi multiplicado por el área. Ahora, en función de qué vamos a integrar, va a estar todo en función de dx. Entonces, nuestra integral pues va a ser bastante grande. Vamos a escribir que es el volumen de la primera parte. Voy a factorizar pi y debería ser la integral. ¿Desde qué punto hasta qué punto? Buena pregunta. Entonces, voy a mover un poco esta gráfica y poder ver cuáles son los parámetros de integración. El parámetro de integración menor para este debería ser menos 4.09. Entonces vamos a escribir menos 4.09 hasta este otro valor donde se intersectan, que es menos 1.467, ¿verdad? De las funciones. ¿Qué funciones estamos hablando? Primero es el pi, ya lo tengo aquí afuera. Entonces vamos a poner el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2 y sobre eso está elevado al cuadrado. Y le vamos a restar. Al momento de tener la raíz cuadrada elevado al cuadrado, pues prácticamente solo me queda 3 menos x elevado al cubo. Y a eso le vamos a sumar el otro volumen, y el otro volumen pues vamos a tener la intersección. En este punto, eso quiere decir que sería la integral. En este punto que es menos 1.467 hasta esta otra intersección donde x es igual a 1.09. Ahora las funciones pues se intercambian y ya me quedaría la raíz cuadrada elevado al cuadrado, pues prácticamente se anula y solo tendría 3 menos x elevado al cubo, cierro paréntesis, menos el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Y sobre eso pues lo tenemos elevado al cuadrado, y esto tiene su dx, y esta parte no la había puesto, entonces vamos a colocarlo. Todo esto está multiplicado por su dx. Ya tenemos los dos valores de las integrales. Ahora lo único que necesitamos es poder desarrollarlo dentro de, no sé, tal vez la calculadora, o si quisieran nos podríamos ir a otro software de matemático. Entonces, probemos con la calculadora a ver si aguanta poder trabajar todo esto. Entonces, vamos a irnos a la calculadora y vamos a ver cuánto sale esto. Bueno, ya estando aquí en la calculadora, pues vamos a encenderla, pedirle mucho a Diosito que nos acompañe porque nunca hemos puesto una integral tan grande. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de pi la he factorizado porque pi es una constante que se mantiene a lo largo de las 4 situaciones. Entonces, este valor de pi lo voy a sacar de la parte de la integral, y al momento de desarrollarla, pues voy a ponerla a multiplicar para que no nos afecte en esta situación, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Voy a sacar toda esta parte. Entonces, comenzamos con la operación y voy a poner mat, y nos vamos a ir a la parte número 9, que es la parte integral, y vamos a colocar en la parte inferior menos 4.09 y en la parte superior menos 1.467. Bueno, ya tengo este valor. Ahora pues voy a agregar un par de paréntesis más porque voy a poner varias funciones. Y la primera función, creo que puse muchas. Y la primera función que vamos a desarrollar es el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia, y sobre eso está más 2. Pero este logaritmo natural, sí, y lo vamos a poner como de x, pero aquí me hace falta todavía bastante para poder poner la función. ¿Qué necesito hacer? Necesito elevarlo al cuadrado. Entonces este cuadrado funciona para este, y aquí sí lo voy a elevar. Mire, entonces la función original nos dice logaritmo natural de x a la sexta potencia más 2, y sobre eso está elevado al cuadrado. Con eso estoy diciendo que estoy elevando al cuadrado toda esta función. Y ahora necesito restarlo. Al momento de restarlo, voy a colocar menos, vamos a ver, simplemente voy a colocar
la raíz cuadrada ya se ha cancelado, por lo tanto solo voy a poner menos, abro un pequeño paréntesis, lo que decía, la raíz cuadrada con elevado al cuadrado se cancela, por lo tanto solo voy a tener 3 menos x elevado al cubo. Bueno, ya tengo mi primera integral. Ahora le voy a sumar la otra integral, que es la que viene. Entonces le vamos a poner más, le voy a poner mat, nuevamente la integral y los valores a poder desarrollar en el límite inferior o en la parte de abajo de nuestra integral, pues nuevamente es menos 1.467, ¿verdad? Y en la parte superior lo que habíamos encontrado con la intersección. Entonces vamos a colocar menos 1.467. Y en la parte superior voy a colocar el otro valor de la intersección, que recuerdo que era 1.09. Bueno, ahora voy a colocar las funciones. Voy a abrir algún par de paréntesis para poder desarrollarlo. Y ahora se invierten, ¿verdad? Entonces voy a poner de primero 3 menos x elevado al cubo. Acá está, menos x elevado al cubo. Ahora le voy a restar. Le voy a restar la de, vamos a ver, sí, la del logaritmo natural. Y se recuerdan que esta, pues voy a abrir dos paréntesis, voy a colocar el logaritmo natural de x elevado a la sexta potencia más 2. Acá está, más 2, cierro el paréntesis del logaritmo y sobre eso se recuerdan que tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora, por último, pero no menos importante, voy a poner la función en la cual estoy integrando, que en este caso es de x. Ahora esperamos un momentito a que salga la calculadora y nos ha salido un valor de 28.336,79. Pero se recuerdan que el valor de pi lo había factorizado para no colocarlo dentro de toda nuestra integral, por lo tanto me hace falta multiplicarlo y lo vamos a poner multiplicado todo este valor por pi. Y el valor que nos ha salido a toda esta integral aprovechándonos de los recursos informáticos es igual, perdonen, ya se me olvidó, 89.022. Entonces colocamos 89.022, aunque tengo dudas, 22.6. Entonces debería ser 3 unidades cúbicas. Y este sería el volumen generado por estos pequeños garabatos que tenemos acá. Pero lo importante es poder basarse en los cálculos matemáticos para poder desarrollarlos. Otra de las funciones que yo quisiera que pudiéramos desarrollar era el ejercicio número 46. Y el ejercicio 46 pues ya nos conlleva poder hacer alguna parte práctica de donde dice SAC, donde es un software matemático para poder desarrollarlo. Entonces dice, se obtiene un modelo para la forma de un huevo de un ave. Esto lo hacen los biólogos mediante el giro respecto al eje X de la región bajo la gráfica D y nos dan ahí la función f de x es igual a multiplicado por x elevado al cubo más bx elevado al cuadrado más cx más d, todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Y nos dicen que utilicemos un programa para poder encontrar el volumen de tal huevo. Entonces, pues básicamente si nos dan la función y la función es esta, la función del área debería ser pi multiplicado por r elevado al cuadrado, donde este r va a ser toda esta función que nos están dando, ¿verdad? Matemáticamente, pues sí es viable poder hacerlo, simplemente lleva bastante álgebra el poder desarrollarlo, entonces vamos a basarnos tal vez en un programa para poder desarrollarlo. Voy a aprovecharme de Wolfram para este ejercicio. Bueno, entonces nos vamos al programa matemático para poder desarrollarlo. Vamos a abrir acá un nuevo cuaderno. Voy a dejarlo por este lado para poder tener más o menos el dictado de lo que necesitamos hacer. Lo primero es poder calcular el volumen de esto, ¿verdad? Bueno, hacemos la introducción de la fórmula matemática. Esto me está bloqueando acá. Y para eso vamos a poner la parte paletas. Voy a tener el ayudante en clase para que me pueda desarrollar este apoyo matemático. Entonces, ya dijimos que la fórmula f de x pues va a ser el radio. Entonces el área debería ser igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Entonces lo que nos piden en el inciso A para el ejercicio 46 es poder encontrar
un volumen. Y entonces el volumen pues básicamente es la integral de una función de área multiplicado por su diferencial de x. En este caso, lo que tengo que realizar es poder ingresar entonces la integral, pero necesito ver de dónde a dónde existe la integral y yo veo que tengo una raíz cuadrada de este lado. Entonces voy a tener que conseguir un dominio para esta raíz cuadrada y esos van a ser los parámetros de integración en los cuales poder entrar al programa matemático. Por ejemplo, si yo pongo un valor de 1, sería, o menos 1 tal vez, menos 1 elevado al cuadrado básicamente es 1. Entonces, 1 menos 1, esto es igual a 0. Entonces, en este momento existe esa función. Si yo le pongo un valor de menos 2, sería menos 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a 4. 1 menos 4 sería menos 3. Esto se va al plano complejo. Entonces, igual del otro lado, del lado derecho, si yo le coloco un valor de x positivo, por ejemplo, 2 sería 1 menos 2 elevado al cuadrado, sería 1 menos 4. También se va al plano complejo. Entonces nuestra integral debería estar entre menos 1 y 1. Entonces vamos a colocar acá, nos vamos a ir donde sea una integral definida, aunque sea prácticamente con letras, ¿verdad? Entonces vamos a colocar en la parte de abajo debe ser menos 1. En la parte superior vamos a colocar hasta 1 positivo. Y ahora vamos a escribir la expresión. Pero la expresión es bastante grande, entonces vamos a utilizar no solo paréntesis, sino también creo que deberíamos de usar corchetes. Ahí se recuerdan que tenemos el valor de pi multiplicado por toda esa función. Entonces ahora voy a abrir un paréntesis y voy a colocar la parte de a. Vamos a ver, a multiplicado por la parte de la variable x y la cual la vamos a elevar al cubo. Ahora seguimos, debería de ser más bx, acá está, más bx, no, b por x. Ahí tengo que recordar que esa es una multiplicación, por lo tanto sería b multiplicado por x. Todo esto está elevado al cuadrado, ya lo tengo. Ahora tengo que sumarle más cx, entonces sería más c multiplicado por x, la variable x. Ahora más una constante d. Entonces coloco acá más una constante d. Ahora cierro este paréntesis y voy a abrir otro donde va a significar la multiplicación de esta raíz cuadrada. Entonces esto sería multiplicado por, voy a abrir paréntesis, voy a abrir la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces le vamos a poner acá elevado al cuadrado. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Vamos a... Ah, sí, aquí me hace falta algo que no lo he hecho todavía. Todo esto tiene que estar elevado al cuadrado, por lo tanto vamos a poner un 2 acá y vamos a poner la variable x con respecto a la cual se está integrando. Entonces le damos segunda función, enter, y nos tendría que ser la integración. Bueno, ya tenemos acá toda esta función que ha sido el valor. Ahora necesitamos, ¿qué más dice? Para un pato de cuello rojo, a es igual a menos 0.06 y que tracemos la gráfica y luego el volumen de este huevo. Bueno, entonces vamos a hacer otra función. Le voy a dar una nueva línea de matemáticas y ahora le voy a dar la parte de plot. Vamos a ver dónde dejé. Acá está. Una nueva entrada, le voy a dar con mayúscula plot y voy a poner que es una representación gráfica. ¿Y cómo debe ponerse esa representación gráfica? Los que han estado preguntando, en esta parte le doy un clic y me dice cómo poder escribirlo. Por ejemplo, tengo que escribir la función. Luego, en función de qué lo vamos a plotear, en este caso x, luego cuál va a ser mi x mínimo y cuál va a ser mi x máximo. Entonces, le doy un clic a toda esta función y empiezo a escribir todo este parámetro. Entonces, esto debería ser esta función hasta este punto donde es plot, ¿verdad? Entonces, le vamos a colocar esto en la función, pero a tiene un valor, entonces lo vamos a quitar y vamos a poner menos 0.06 y también pues b tiene un valor y en vez de b vamos a colocar 0.04. En vez de c vamos a colocar el valor que nos da el libro, que es 0.1, y en vez de d vamos a colocar que es el valor de 0.54.
Entonces allá tenemos los valores. Vamos a decir que estamos en función de x. Nuestro x mínimo ya vimos que es -1 y nuestro x máximo pues es 1. Nos colocamos acá al final de la gráfica, le damos segunda función, enter, y me dice que todavía me hace falta un parámetro. Sí, creo que me comí acá un paréntesis, lo vamos a colocar, pero no creo que quiera este paréntesis. Entonces vamos a ponerlo en la parte de paletas, en el ayudante de clase, y le voy a colocar el paréntesis que tanto está pidiéndome este ejercicio, que debería ser este, ¿verdad? Entonces creo que esta fue la parte que me comí. La vamos a colocar acá. Ahí estamos. Ahora sí voy a anular este otro paréntesis y me dice que ya tengo luz verde para poder plotear. Entonces, más o menos ahí estaría nuestro plot. Solo que veo que este 8 no sé de dónde salió. Vamos a ver, sería A menos 0.06. Esto no me sirve ahorita. Menos 0.06 por x elevado al cubo, está correcto. Más en la parte de b, ¿cuánto es? 0.04 por x elevado al cuadrado. Más c, que es 0.1 multiplicado por x más d, que es 0.54. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Este 8 creo que se fue de más, entonces lo vamos a borrar. Sí, yo creo que el paréntesis no lo había hecho en una forma correcta. Entonces, ploteamos nuevamente. Ahora sí, tiene la forma más o menos curva de lo que nos está pidiendo este ejercicio. Y por último, nos dice, trace la gráfica, ya la trazamos, y encuentre el nuevo volumen para esta especie. Entonces, para encontrar este volumen, pues prácticamente es volver a hacer la integral, ya simplemente con los valores establecidos. Entonces, vamos a poner una nueva integral. Necesitamos las paletas, nos vamos a ir al ayudante de clase y vamos a colocar en la parte de integrales una integral definida, y vamos a recordar que los valores de integración en este caso es igual a -1 hasta 1 positivo. Creo que no coloqué correctamente la función. Acá es 1 y voy a borrar esto. Entonces en la expresión a la cual integrar, pues prácticamente es todo esto. Miren, toda esta función. Lo vamos a encerrar entre paréntesis, entre llaves. La respuesta es llaves. Entonces voy a colocarlo acá entre la parte de llaves y a esto voy a pegar la expresión. Entonces acá tenemos la expresión. Me hace falta esto elevado al cuadrado, entonces lo vamos a colocar acá como elevado al cuadrado porque es una parte volumétrica y me hacía falta la parte de pi, ¿verdad? Entonces vamos a colocar pi multiplicado por esa integral. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Solo simplemente tal vez poner la variable x y pues ver si no nos hemos fallado en algo. Y nos ha salido un valor de 1.271 aproximadamente con este ejercicio. Entonces vamos a decir que este debería ser el valor del volumen de este huevo. Entonces con eso pues hemos desarrollado este ejercicio número 46, así como lo estipula el texto. Otro ejercicio que me llamaba bastante la atención poder desarrollarles es este. Vamos a ver si lo encuentro aún. Por acá lo vi. ¿Dónde? Aquí está. Esta parte, miren, dice, calcula el volumen a dos esferas, cada una de radio R, si el centro de cada esfera está sobre la superficie de otra. Bueno, bastante interesante y van a ver el cálculo que lleva el poder desarrollarlo. Lo voy a copiar y lo vamos a ir a pegar a la pizarra para poder desarrollarlo. Entonces le damos copiar portapapeles. Vamos a abrir una nueva, ya no tenemos más para poder pegar, entonces lo vamos a pegar de este lado. Vamos a ubicarlo por acá. Vamos a ampliarlo un poquito. Bueno, entonces ya el ejercicio pues ya se facilita bastante el poder hacer algunas lecturas previas del mismo. Y dice, por ejemplo, calcule el volumen común a dos esferas. Si yo me pongo en una parte transversal, es decir, una parte de vista, ¿cómo debería de comportarse estas dos esferas? Entonces, a lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, vamos a generar un plano cartesiano. Vamos a ponerlo tal vez por acá.
Acá les parece. Entonces vamos a traer dos esferas, pero si yo lo veo desde un punto de vista lateral, lo que estoy viendo son dos circunferencias. Entonces me voy a ir a la parte de figuras. Acá está, las figuras y formas. Solo que vamos a colocarnos. Vamos a ver si tengo. Quiero ver si estas son transparentes. Vamos a ver si coloco otra. Ah, sí, eso es lo que yo necesito. Entonces vamos a colocar las dos esferas aproximadamente acá. Tal vez las voy a ampliar un poquito para que pudiéramos tener el mismo valor del radio y que se pueda visualizar el comportamiento de ambas. Solo las voy a alinear para que tengan el mismo valor. Ahí está. Entonces, dice, calcula el volumen de dos esferas, cada una de radio R. Entonces, vamos a colocar una de este lado y la otra la vamos a colocar en este lado. Más o menos ahí. Yo creo que esto sería más o menos el dibujo el cual nos está pidiendo, porque dice calcule el volumen a dos esferas, cada una de radio R, si el centro de cada esfera está sobre la superficie de la otra esfera. Ajá. Entonces, esta está exactamente a la mitad. Vamos a ver cuánto tiene esto de ancho o de diámetro. Tal vez lo vamos a poner acá para que tenga el mismo diámetro. Y vamos a alinear la otra a esta para que tengan exactamente el mismo valor y que podamos decir correctamente que hemos hecho lo posible. Vamos a ver, esto tiene 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que podemos trasladar más o menos por acá y esta otra la podemos colocar por acá. Entonces, cada superficie de cada esfera está exactamente a la mitad de la otra esfera, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ponerle algunos valores. Por ejemplo, este valor, el cual voy a colocar con color negro, vamos a decir que x vale menos pi menos r medios, porque es el valor del radio de la esfera. Y de este otro lado tendríamos r medios. Ahora, la fórmula para poder ver cuál sería el comportamiento de una de las esferas, por ejemplo la de esta, ahí se recuerdan que sería x menos, perdonen, no me salió correctamente lo que quería hacer, x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado y todo esto es igual a r elevado al cuadrado. En el caso de y, pues y está básicamente en su centro, entonces no necesitamos ningún traslado, por lo tanto podemos reescribir esta nueva función como x, como está trasladado hacia el lado izquierdo y está trasladado r medios, lo vamos a colocar como positivo, ¿verdad? R medios, todo esto está elevado al cuadrado. Más y, como no está trasladada, simplemente lo vamos a poner como y elevado al cuadrado y esto es r elevado al cuadrado. Entonces, ahora necesitamos ver cómo debería ser este volumen y básicamente pues podemos ver el volumen de la parte derecha. Lo voy a ashurar un poco para ver cómo se comportaría este pequeño volumen que tenemos acá. Entonces lo voy a plantear y ustedes van a terminar de desarrollar este ejercicio. El volumen de la parte derecha debería ser, vamos a ver, pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Pero entonces, ¿cómo va variando este radio con respecto a la función? Va variando con respecto a, vamos a ver, lo que nos están pidiendo es el volumen entre las dos esferas, ¿verdad? Entonces vamos a trazar un pequeño radio y vamos a decir que el radio de este volumen interno va a ir variando con respecto a esto. Miren, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Ese es el verdadero radio del volumen interno que está dentro de las dos esferas. Entonces, veo que es el tamaño de y, por lo tanto, tengo que despejar la parte de y, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, según la fórmula que tenemos acá, de x más r medios, todo esto elevado al cuadrado, más y elevado al cuadrado, el cual es r cuadrado, puedo decir que y cuadrado es igual a r cuadrado menos x más r medios, todo esto elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de y. Entonces, ahora para poder ver cuál sería el área es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Pero ya vimos que y es igual a r. Entonces, la fórmula para el área podemos reescribir que es igual a decir pi multiplicado por r. ¿Pero cuánto vale r? Pues vale y. Y sobre eso está elevado al cuadrado. Entonces hemos encontrado
tal vez en una forma bastante práctica y bastante fácil, cuánto vale y elevado al cuadrado. Ahora lo único que desarrollamos pues va a ser la parte del volumen, que debería ser pi, la integral, vamos a escribir pi, la integral lo voy a hacer desde 0 hasta r medios, desde 0 hasta r medios del valor en función de x. Entonces me quedaría r cuadrado menos x más r medios, todo esto elevado al cuadrado, y sobre eso, como voy a hacerlo en los pequeños trazos, eso quiere decir que voy a tener pequeños de x, lo estoy realizando en dx. Bueno, esta pequeña demostración. Ahora pues solo viene la parte matemática, la parte algebraica, entonces vamos a ver cómo quedaría. Esto sería r elevado al cuadrado menos el cuadrado del primero menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Cierro paréntesis. Entonces vamos a volver a reescribirlo. R cuadrado menos x elevado al cuadrado más x multiplicado por r más, vamos a ver, no sería más, sería menos r cuadrado cuartos. Revisamos este r cuadrado de acá. Esto sería menos x elevado al cuadrado, menos por menos me va a dar más, y esto sería menos r elevado al cuadrado cuartos. Entonces ahora sí ya tengo la fórmula para poder desarrollar mi integral. Ahí se recuerdan que esto es con respecto a dx, y sobre eso estamos en una integral desde 0 hasta r medios. Y todo esto multiplicado por pi. Ahí tenemos nuestro volumen. ¿Podemos desarrollar la integral? Pues claro, podemos desarrollarla y nos quedaría de la siguiente forma. R elevado al cuadrado, pues como estoy desarrollándolo en forma de x, prácticamente eso es un número. Entonces vamos a colocar de este lado el volumen es igual a pi. Voy a abrir un pequeño paréntesis y vamos a colocar r elevado al cuadrado multiplicado por x menos un tercio de x elevado al cubo más, esto sería un medio de r multiplicado por x cuadrado menos, aquí sería un tercio, no, sería r elevado al cuadrado cuartos multiplicado por x, y todo esto evaluado entre los valores de 0 hasta r medios. Y veo nuevamente que g de b menos g de a, g de b menos g de a, en la parte de g de a esto se hace 0, por lo tanto no voy a evaluar esa parte y me quedaría pi multiplicado por, vamos a ver, r cuadrado multiplicado por r medios menos un tercio de r medios, todo esto elevado al cubo, más un medio de r multiplicado por r medios, todo esto elevado al cuadrado, menos r elevado al cuadrado partido 4, todo esto multiplicado por r, donde x es igual a r medios. Cierro paréntesis y lo único que nos queda pues es desarrollar la parte algebraica. Entonces se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan desarrollar en casa. Ya les planteé más o menos el ejercicio, solo les toca la parte algebraica. Este es un ejercicio impar, pueden ver la respuesta en su libro de texto. Entonces les agradezco bastante la atención a este tema y nos vemos en el próximo video. Ahora creo que nos toca, si no mal recuerdo, la función de volúmenes, solo que desde el punto de vista de, déjenme ver, estoy viendo el texto físico que tengo acá. Sí, desde la vista de cascarones cilíndricos. Bueno, que tengan un bonito día y gracias por su atención.